¿Te imaginas vivir en una época de caos y opresión, donde el futuro de tu pueblo depende de una sola persona? Débora, la única mujer juez de Israel, no solo enfrentó este desafío, sino que lo superó con una fe inquebrantable y un liderazgo excepcional. En esta historia, te llevaremos a un viaje fascinante por su vida, desde su papel como profetisa y jueza hasta su crucial participación en una de las batallas más importantes de la historia bíblica. Descubrirás detalles sorprendentes, datos arqueológicos recientes y lecciones poderosas que siguen inspirando a creyentes de todo el mundo. La historia de Débora se desarrolla en un periodo crucial de Israel, conocido como la época de los jueces. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel se encontraba en una encrucijada. Habían entrado en la tierra prometida, pero aún no la habían conquistado por completo. Las tribus de Israel vivían dispersas, y cada una luchaba por establecerse en su territorio. Sin un líder central, el pueblo comenzó a alejarse de Dios, adoptando las prácticas idolátricas de los pueblos cananeos que habitaban la región. Este ciclo de desobediencia, opresión, clamor y liberación es un tema recurrente en el libro de Jueces. Débora emerge en este contexto como una figura única, una mujer que no solo juzgó a Israel, sino que también lideró al pueblo en una de sus mayores victorias militares. En la sociedad israelita antigua, las mujeres generalmente tenían roles limitados en la esfera pública. Sin embargo, la Biblia nos muestra varias mujeres que desempeñaron papeles cruciales en la historia de Israel. Débora es una de las figuras más destacadas, ya que no solo fue una líder espiritual, sino también una líder política y militar. Su autoridad como juez y profetisa no fue cuestionada, lo que sugiere que el pueblo reconocía su conexión especial con Dios. Este aspecto de su liderazgo es particularmente interesante, ya que muestra que Dios no está limitado por las normas culturales o sociales cuando elige a sus instrumentos. La Biblia menciona que se sentaba bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, Jueces 4:5. Este detalle no es solo anecdótico, tiene un profundo significado simbólico. En la cultura bíblica, los árboles a menudo eran lugares de reunión y decisión. La palmera, en particular, era un símbolo de justicia, sabiduría y prosperidad. El hecho de que se sentara bajo una palmera para juzgar al pueblo sugiere que su liderazgo estaba arraigado en la justicia divina. Además, la palmera era un lugar visible y accesible, lo que indica que estaba disponible para su pueblo y que su autoridad era reconocida por todos. Para entender la magnitud de la victoria de Débora, es importante examinar la amenaza que representaba Jabín, rey de Canaán, y su comandante militar, Sísara. Jabín gobernaba desde Jase, una ciudad fortificada en el norte de Canaán. Su ejército era temido por sus 900 carros de hierro, una tecnología militar avanzada para la época. Los carros de hierro eran particularmente efectivos en las llanuras de Yesriel y el valle de Cisón, donde la batalla contra Débora y Barak tuvo lugar. Estos carros daban a los cananeos una ventaja significativa en el campo de batalla, lo que hacía que la victoria de Israel fuera aún más milagrosa. Débora no era solo una líder política. En una época en la que la palabra de Dios era escasa, su papel como profetisa era crucial. Ella no solo interpretaba la ley de Moisés, sino que también transmitía mensajes específicos de Dios para su pueblo. Uno de los momentos más destacados de su ministerio profético fue cuando llamó a Barak y le dio una orden directa de Dios. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su multitud, y lo entregaré en tus manos. Este mensaje no solo revelaba el plan de Dios para la liberación de Israel, sino que también ponía a prueba la fe y la obediencia de Barak. Barak respondió a la llamada de Débora, pero con una condición. Si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré. Esta respuesta muestra la confianza que Barak tenía en Débora y en su conexión con Dios. Débora aceptó acompañarlo, pero le advirtió que la victoria no sería para su gloria personal, sino que una mujer recibiría el honor de derrotar a Sísara. Este intercambio es fascinante por varias razones. Por un lado, muestra el liderazgo único de Débora,
que no solo daba órdenes, sino que también se involucraba activamente en la misión. Por otro lado, revela la humildad de Barak, quien reconoció que necesitaba la guía espiritual de Débora para tener éxito. Reunieron a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y se dirigieron al monte Tabor. Este monte, situado en la llanura de Yesriel, era un lugar estratégico desde el cual podían observar los movimientos del ejército cananeo. Sísara, al enterarse de la movilización israelita, movilizó sus carros de hierro y su ejército hacia el arroyo de Cisón. Sin embargo, lo que parecía una batalla desigual se convirtió en una demostración del poder de Dios. Débora animó a Barak con estas palabras: «Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti?». En ese momento, Dios intervino de manera sobrenatural. Según Jueces 5 y 21, el arroyo de Cisón se desbordó, arrastrando los carros de Sísara y dejándolos atrapados en el lodo. Este evento fue clave para la victoria de Israel, ya que los carros de hierro se volvieron inútiles en el terreno embarrado. Tras la derrota de su ejército, Sísara huyó a pie hacia el norte, buscando refugio en la tienda de Jael, una mujer cenea. Los ceneos eran un pueblo nómada relacionado con los madianitas, y mantenían relaciones pacíficas con los cananeos. Sin embargo, Jael decidió actuar en favor de Israel. Jael recibió a Sísara en su tienda, le ofreció leche para calmarlo y lo cubrió con una manta. Cuando Sísara se durmió, Jael tomó una estaca de tienda y un martillo, y le clavó la estaca en la sien. Este acto de valentía cumplió la profecía de Débora. Una mujer recibiría la gloria de derrotar a Sísara. Después de la victoria, Débora compuso un cántico que se encuentra en Jueces 5. Este poema es uno de los textos más antiguos de la Biblia. El cántico no solo celebra la victoria de Israel, sino que también revela detalles importantes sobre el carácter de Débora y su profunda fe en Dios. El cántico comienza con estas palabras: «Porque ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido voluntariamente, load a Jehová». En este himno, Débora alaba a Dios por su intervención milagrosa y reconoce la valentía de las tribus de Israel que participaron en la batalla. Sin embargo, también critica a las tribus que no se unieron a la lucha, como Rubén, Dan y Aser. Un pasaje especialmente poderoso del cántico es cuando describe la participación de Jael. «Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Geber ceneo, entre las mujeres que habitan en tiendas, bendita sea». No solo es una celebración, sino también una enseñanza sobre la importancia de la obediencia a Dios y la unidad del pueblo de Israel. En 2022, un equipo de arqueólogos descubrió mosaicos de casi 1600 años de antigüedad en una sinagoga en Huko, en la Baja Galilea. Estos mosaicos representan escenas del libro de Jueces, capítulo 4, incluyendo a Débora y Jael, lo que los convierte en las primeras representaciones conocidas de estas heroínas bíblicas en el arte judío antiguo. Los mosaicos están divididos en 3 registros horizontales. El registro superior muestra a Débora sentada bajo una palmera, mirando a Barak, quien está equipado con un escudo. Esta escena refleja el momento en que Débora, como profetisa y jueza, convoca a Barak para liderar la batalla contra los cananeos. El registro medio solo se conserva parcialmente, pero parece mostrar a Sísara, el general cananeo, sentado. Esta escena probablemente representa su huida después de la batalla. Y el registro inferior representa a Sísara muerto en el suelo, sangrando por la cabeza, mientras Jael clava una estaca de tienda en su sien. Esta es la escena culminante donde Jael cumple la profecía de Débora. Estos mosaicos no solo ilustran la historia bíblica, sino que también demuestran la importancia de Débora y Jael en la cultura judía de la época. Además, los mosaicos están hechos con piedra local de Galilea y muestran un alto nivel de detalle artístico. No solo fue una líder en su tiempo, sino que también dejó un legado duradero. Su historia nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su género o circunstancias, para cumplir sus propósitos. Su valentía, sabiduría y fe siguen siendo un ejemplo para los creyentes de hoy. Además, Débora nos recuerda la importancia de escuchar la voz de Dios y actuar con obediencia, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Su liderazgo no se basó en su propia fuerza, sino en su confianza en el poder de Dios.
La historia de la jueza guerrera no es solo un relato del pasado. Es un recordatorio poderoso de que Dios puede usar a cualquier persona, en cualquier circunstancia, para cumplir sus propósitos. Su valentía, sabiduría y fe nos inspiran a confiar en Dios, incluso cuando las situaciones parecen imposibles. Si este vídeo te ha impactado, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras como esta. Déjanos en los comentarios, ¿qué lección de la vida de Débora te ha tocado más el corazón? Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.